Listo. Muy Ya buenos. estamos en directo, estamos empezando la transmisión. Vamos a ver dónde se ven las personas que están viendo, no lo veo. Una, Ok, dos. muy bien, ahora sí estamos comenzando ya la transmisión. Listo. Tenemos 4 personas viendo, 9 personas. Luis Vila ya está por aquí Qué bueno que me estás viendo, visitando. Luis. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para esta parte del mundo. Aquí en Latinoamérica son las 11 de la mañana en México. Son las 6 de la tarde en España. Y en algunas zonas por allá también, en países en Europa, deben ser alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, buenas tardes por allá. Mi nombre es Hugo Zamora. Yo resido aquí en la Ciudad de México. Tengo alrededor de 22 años haciendo bonsai. Y bueno, estoy muy agradecido con la Asociación del Bonsai Español por esta invitación para esta transmisión. La verdad es que estoy muy contento yo con el trabajo que está haciendo la asociación. Es una labor muy loable lo que están haciendo y muy didáctica, más ahorita para esta situación que estamos viviendo todos, esta cuarentena. Y creo que la mejor forma de pasar el tiempo en casa es viendo videos y haciendo bonsai. Creo que muchos de nosotros usualmente podemos quejarnos, o de la gente, al menos de los que no son profesionales en el bonsai, se pueden quejar de que no hay tiempo suficiente para hacer bonsai, tiempo suficiente para aprender, tiempo suficiente para estar enfrente de mis árboles trabajándolos. Y bueno, esta situación nos obliga a estar en casa, entonces creo que ahora sí no tenemos pretexto. Todo lo que queríamos, que era tiempo, ahora lo tenemos, entonces hay que verlo de una buena forma. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a mostrar un poquito de lo que es mi estudio aquí en la Ciudad de México. Es un pequeño estudio, no es un gran jardín, no es un vivero. Pero bueno, quiero mostrarles un poco de lo que va a haber. Pero antes, si pasamos por favor de este lado. Quiero primero presentar, bueno, esta es la pequeña sala donde solemos hacer las tertulias, donde comemos cuando estamos trabajando, tomamos un poco de té. Aquí de fondo con un toconoma, es bastante inspirador. Entonces les quiero presentar, va a estar con nosotros David Mandujano, que es uno de mis aprendices, tiene 4 años trabajando ya conmigo. Y tenemos a Juan Carlos Ortiz, que es también otro de mis aprendices, tiene 6 años trabajando ya conmigo. Y bueno, digo aprendices porque tengo alumnos, personas que han tomado curso conmigo hace casi 18 años, pero ellos están trabajando más el tipo de la enseñanza y el trabajo que se hace en Japón, que no es precisamente el de solamente un alumno maestro. Aquí es un poquito diferente la dinámica. Ellos trabajan con mis árboles, me ayudan a mí a mantener el negocio, a trabajar a mantener el Kodama, que es el nombre del estudio, por cierto, Kodama Bonsai Studio. Me ayudan mucho a mantener el estudio. Sí, en lo que tomamos el té, que es hora de tomar nuestro té. Me ayuda mucho aquí el trabajo y al mismo tiempo ellos van aprendiendo. Entonces esta dinámica muy parecida a cómo se trabaja en Japón, tratando de mantener los rangos de los deishis, que eso es la forma de referirse a los aprendices, y los kohais, los senpais, todo ese grado de los niveles que hay respecto al tiempo que tienen aquí. Tengo un par de aprendices más que desafortunadamente el día de hoy no pudieron estar con nosotros. Digo, ya de por sí es complicado porque aquí no es mi casa, este es el negocio, este es el estudio. Entonces, por esta cuarentena nos es difícil estarnos trasladando a otros lugares, a otros sitios. Hay que tratar de estar en casa lo más posible, pero bueno, para estas transmisiones que hemos estado haciendo, tratamos de venir para acá. Entonces, bueno, ellos me van a estar ayudando también aquí en el video, en el trabajo. Y bueno, continuamos un poquito, les voy mostrando lo que es Kodama Bonsai Studio. Esta que quiero mostrarles es sobre todo porque quiero mostrar un poquito a otras partes del mundo lo que tenemos o lo que hacemos en México. No quise hacer una transmisión, un video a lo que ya han otras personas puesto en sus videos,
en trabajos o en este tipo de árboles porque es algo que ustedes ya saben, es algo que ustedes tienen y día con día lo están viviendo, lo están trabajando en España. Pero bueno, para personas de otras partes, tanto de la República Mexicana, que a lo mejor no conocen nuestro trabajo, y de otros países, es lo que quise mostrar un poco. Bueno, de este lado tenemos las macetas nacionales. Son macetas hechas aquí en México, macetas con esmalte. Durante muchos años en México solamente se hacían macetas con esmalte. No, el tipo de pastas y de arcillas que se consiguen aquí en México no eran lo suficientemente buenas para hacer macetas de cerámica sin esmalte. La calidad no era buena, aparte de que no había muchas pastas. Entonces, bueno, esto es de una de las mejores calidades, o si no es la mejor calidad que hay de macetas aquí en México. Estas macetas son macetas de alta temperatura, lo que nos permite hacer también algunos esmaltes agradables con algunas texturas. Depende del esmalte que utilicen, no siempre salen con todas esas texturas. Por ejemplo, aquí sí sale algunas texturas en los esmaltes, a veces salen algunos mucho más planos. Pero bueno, esto es un poco de las macetas que se producen aquí en México. Hay algunas macetas muy pequeñitas que se hacen, y la más grande es de 90 centímetros aquí en México actualmente. La maceta más grande que se hace es de 90 centímetros. De este lado tenemos las macetas que apenas tendrá alrededor de unos 2, tal vez 3 años. Son macetas que se están haciendo aquí en México. Es el mismo fabricante, pero con una pasta importada que conseguimos, y se está haciendo ya esta maceta sin esmalte, que era indispensable para las coníferas. Anteriormente teníamos que poner coníferas en macetas con esmalte, tratando de utilizar los esmaltes más oscuros posibles, pero en este caso ya podemos poner los árboles sin mucho problema en macetas sin esmalte. Y digo sin mucho problema porque tampoco es que tengamos 50 ceramistas haciendo macetas de diferentes calidades, de diferentes tamaños, diferentes modelos. No es tan fácil, porque el mercado del bonsái aquí en México todavía está creciendo, todavía está muy verde. Entonces al no haber tanta demanda, al no haber tantos aficionados del bonsái aquí en México, eso hace que no haya tanta demanda de macetas, y por ende no hay tantos ceramistas haciendo este tipo de trabajos. Bueno, de este lado aquí abajo tenemos algunas macetas grandes, todas estas son nacionales. Tenemos macetas un poquito más grandes. ¿Cuánto mide la maceta más grande? La maceta más grande, que es la que está hasta abajo, es la de 90 centímetros. Y de hecho tuvieron que hacer un horno de otras medidas para poder hacer esta maceta que yo pedí especial para un árbol que necesitaba. Bueno, de este lado tengo algunos suisekis. La mayoría de los suisekis que tengo son árboles, son suisekis japoneses. Me gusta mucho el suiseki, pero tengo de algunos otros países. Tengo también aquí de México, algunos chinos, algunos de Estados Unidos. Entonces de este lado tengo algunos suisekis. Por acá tengo algunos shokus, unas mesas de exhibición. Las mesas de exhibición que están aquí, todas estas son nacionales. Tengo la fortuna de que mi senpai, mi aprendiz de mayor rango que acabo de presentarles hace un momento, Juan Carlos, él es carpintero y trabaja la madera, y él es el que está haciendo estas mesas. ¿Puedes mostrar una mesa para ver? Por ejemplo, bueno, tenemos como esta. Esta es una mesa hecha de Made in Kodama. Así es, esta es una mesa hecha por nosotros aquí. Ahorita afortunadamente se han vendido bien las mesas, no tengo mucha variación, muchos modelos,
Pero bueno, este incluso también el Casari, el mueble también es hecho aquí. De este lado tengo algunos otros Susekis. Tengo algunos japoneses, tengo algunos nacionales. Allá al fondo tengo algunas piezas que me gustan que he traído de Japón. Algunas mesas, algunas macetas especiales. Por ejemplo, a mí esta mesa en particular me gusta mucho. Es una mesa antigua de bambú. Son mesas muy muy delicadas, entonces es complicado conseguir las antiguas. Los ensambles, los detalles, la verdad es que me gusta mucho esta mesa, es súper ligera. También es muy delicada, entonces siempre trato de manipularla con el mayor cuidado posible. Tengo algunas macetas, por ejemplo aquí tengo unas Naka Watari, como esta. Son piezas que a lo mejor aquí en el mercado mexicano todavía no tienen mucho auge, pero la verdad es que a mí me gustan mucho, las traigo por dos motivos. Primero, porque es un gusto para mí, es el coleccionar este tipo de piezas, aunque también las tengo a la venta. Pero este tipo de piezas las traigo también para que la gente aquí en México vea lo que es la calidad de materiales, de mesas, de macetas. Esta es una Tosui. Entonces, para que la gente aquí en México normalmente vemos este tipo de piezas solo en internet o en revistas, y entonces trato de estas piezas traerlas para tenerlas al alcance de la gente que vea la calidad a la que se pretende llegar aquí en México. ¿Qué? Esta mesa que está abajo, ¿qué maceta es? ¿Esta aquí? Sí. ¿Y cuántos años no tiene? No estoy seguro de la edad. La verdad es que no me supieron decir, pero esta es una Shin Watari. Una maceta a lo mejor tal vez sobre 90 o 100 años de edad. Es una maceta que me gusta mucho el diseño. Es probable que sea más vieja, el diseño no es un diseño más bien antiguo. Vean incluso las proporciones, es un poquito más angosta que larga, no tiene las proporciones tradicionales. El tipo de agujeros de drenaje que tiene también, que los tiene muy pegados a la orilla y muy grandes. Eso me indica que seguramente es una maceta mucho más antigua. Será cuestión de preguntar con exactitud quién es el autor y más o menos qué edad puede tener. ¿Esta mesa qué es? Esta no es de ningún autor en particular, sí es japonesa. No es de un autor reconocido, pero es una pieza que me gusta mucho por los detalles, los acabados, el tipo de madera. No está firmada por abajo, pero la calidad de la madera y del trabajo, la verdad es que me gusta mucho. Es muy sencilla, muy delicada, pero en muchas ocasiones justamente esa sobriedad, esa simpleza es lo que hace que sea una pieza que me agrade más, que me guste más. Bueno, me gusta mucho la madera, muchas las figuras de madera, algunas figuras de bronce que tenemos por acá. Estas de este lado también son mesas importadas. La mayoría son japonesas, pero también tengo varias mesas chinas. Por ejemplo, estas mesas de raíz de aquí son mesas chinas. Esta de aquí es una mesa japonesa, está hecha de madera de Karin, de Pseudopseudonia sinensis. Por acá de este lado tenemos, este es un pequeño mueble con macetas también importadas. Tengo algunas Tokoname, tengo Yamaki, tengo algunas Nigei, tengo como estas dos de aquí que es de Fukushige, de nuestro Shigeru Fukada. Tengo acá para otras Nigei. Aquí me gustan mucho las macetas redondas, particularmente los tambores, y las macetas tipo Namban me encantan. Tengo macetas también como esta de Lotus Bonsai. Este es europeo, seguramente muy bien conocido por todos ustedes. La verdad es que me gusta mucho, he traído varias.
Aquí abajo tenemos macetas nacionales, que esta es otra persona que está trabajando aquí en México una pasta diferente. Y estas no son macetas hechas en serie, macetas hechas en molde. Todas estas macetas son hechas a mano. Entonces también los detalles y los texturas, los craquelados que se consiguen son bastante interesantes. ¿Puedes acercar alguna para ver qué diferencia hay entre este tipo de macetas de autor nacionales? Sí, bueno, para empezar siempre el trabajo hecho con molde, el trabajo hecho a gran escala, nos permite abaratar costos, pero también nos impide tener mucho más detalle en el control de cada una de las piezas, el poder hacer piezas únicas. Estas piezas de aquí son piezas únicas, no están hechas con molde, entonces permite tener mucho más precisión en los acabados en cada maceta. Pero pues, obviamente el precio, porque el tiempo que se le invierte a hacer una maceta de estas, a lo mejor sería el equivalente a hacer 10 macetas por molde. Entonces eso hace que sean mucho más costosas, pero bueno, espero poco a poco también aquí en México están habiendo personas interesadas en este tipo de macetas. De aquí, bueno, les comentaba, Bigay es un autor que me gusta mucho, entonces tengo varias de él. Esta es una maceta europea. Tengo estas dos, esta incluso, que es un poquito raro conseguir macetas Bigay con esmalte. Pero bueno, esta es una Bigay también. ¿Qué hay con esta maceta roja? Esta y esta de aquí, tengo por ahí guardadas otras, son de Shigeru Fukada, de Fukushige. Es a mi parecer uno de los artistas actuales en cuanto a esmalte se refiere, ceramistas de lo mejor que hay. El trabajo es fenomenal. Las macetas tengo por ahí una muy pequeñita que le pude comprar cuando estuve ahí en su taller. Ahorita se las mostraré, es una maravilla de maceta, la verdad es. Me gustan mucho los esmaltes, las formas que manejan. Y actualmente está cobrando mucho auge, no nada más en Japón, sino fuera de Japón también ya hay mucha gente que está buscando macetas de él. ¿Podrías poner un tambor hecho en México y un tambor japonés para poder ver similitudes de lo que se está logrando ya con los ceramistas nacionales? De hecho es muy común que se busque en un inicio, que se busque la copia, y de hecho eso es lo ideal. Antes de buscar innovar, lo que es importante empezar a hacer copias, si se fijan. No, esta maceta yo la tengo hace, no sé, tal vez unos 8 años, y esta maceta la acabo de conseguir hace un mes y medio. Y no fue tomada una para que fuera el molde de la otra. Pero bueno, finalmente el artista nacional, que es esta, la que ustedes están viendo a su lado izquierdo, es una copia, se tomó como idea un tambor clásico japonés. Pero bueno, vamos a pasar, de este lado tengo clásico, el pizarrón para las clases, la pantalla para algunos videos. No hagan mucho caso a los dibujos porque entenderán que no es mi fuerte. Pero bueno, después de haber mostrado un poquito lo que es Kodama, quiero enfocar en gran parte este video en mostrar lo que es el trabajo usual que hacemos aquí en México. En México no tenemos la oportunidad de importar material así a gran escala como lo hacen en otros países, por ejemplo, como lo hacen en España, que pueden importar furgones completos, contenedores completos de macetas, de árboles. Entonces el material es muy limitado, y en cuestión de la recolección, de hacer yamadori, también es un problema por varias razones. Primero, México es un país muy urbanizado, no hay tantas zonas, no hay muchos lugares, sobre todo cerca de las grandes metrópolis como es la Ciudad de México. No hay muchos lugares para poder ir a recolectar, porque muchos es ya zona de agricultura. Entonces no hay mucha oportunidad de ir a conseguir ese material. Sí lo hay,
Pero tenemos aquí otros dos problemas. Primero, la parte legal, que aquí son reservas protegidas, son reservas ecológicas. Entonces el gobierno no te permite ir a cortar árboles o a sacar árboles porque lo toman como una tala. Entonces si no tienes permisos adecuados o si no hablas con los dueños de los terrenos, que son zonas ejidales, que bueno, es todo un tema social y político, es complicado conseguir el material. Y por otro lado hay lugares donde a lo mejor tal vez se podría conseguir este tipo de material, pero bueno, como mucha gente sabe, el problema del narcotráfico y de la inseguridad hace que no sea tan fácil querer ir a estos lugares a perderse solo por ahí a conseguir árboles y que piense que estás haciendo alguna otra cosa. Entonces eso nos dificulta bastante el poder conseguir material de calidad. Les repito, aquí en Latinoamérica el arte del bonsái todavía es un arte que está muy joven. Debe tener a lo mejor las primeras personas que empezaron a hacer bonsái, a lo mejor pueden pasar a lo mejor 40 años, pero realmente solamente eran personas aisladas. Ya como organizaciones, clubes, ya trabajo en forma de lo que es el bonsái, tendrá a lo mejor unos 30 años, más o menos, ya un poquito más en forma. Entonces, eso hace que no haya todavía una oferta de mercado, macetas, mesas, árboles, recolección, herramientas, todo eso, tan a la mano como para poder trabajar. Entonces esa es una de nuestras limitantes, pero aún así tenemos que trabajar con lo que tenemos. Mi amigo Sergio Luciani de Argentina suele decir que en Latinoamérica de repente sacamos agua de las piedras, porque de repente tenemos que sacar un árbol lo más estético posible, lo más serio posible, de material que no ofrece mucha vejez, que no ofrece carácter, como pueden ser a lo mejor las sabinas españolas, los ulastres, o si estamos hablando de Japón y se diga de los pinos y los shimpacos que consiguen. Entonces, bueno, estos árboles que he puesto aquí son árboles con los que intento mostrar un poquito cuál es la dinámica de trabajo que tenemos. No quiere decir que todas las personas trabajen de esta manera y que solamente trabajemos este material. Solamente quise poner como ejemplo este tipo de material que tenemos. Entonces, por ejemplo, estos son unos juníperos, son unos juníperos, aquí le llaman punta azul. Hay diferentes tipos de juníperos muy parecidos que se pueden conseguir, pero bueno, los que les voy a mostrar aquí, en su mayoría son juníperos punta azul. Son personas que viven, es una zona que se llama Puebla, que es un estado tal vez a un par de horas de aquí de la Ciudad de México, donde es una zona de cultivo. Entonces, lo que hacen estas personas es reproducir estos árboles desde que son pequeños, los siembran en campos, pero son no un vivero o controlado, sino más bien son personas que tienen 30, 40 hectáreas de terreno, donde en la parte cercana a donde ellos viven, lo que hacen es tener las áreas de cultivo de agricultura, de comida, a lo mejor maíz o verduras, etcétera, lo que necesitan para ellos comer y aparte para vender. Y en las zonas un poco más alejadas ponen este tipo de material, porque son árboles, es una zona muy húmeda, es montaña, es una zona húmeda en donde pueden ellos tener los árboles sin necesidad de estar regándolos constantemente y los pueden dejar por muchos años sin necesidad de preocuparse por ellos. Entonces estos árboles los dejan creciendo 5, 10, 15 o 20 años sin trabajo de bonsái, es trabajo totalmente de campo. Los dejan crecer a como ellos quieren y los van podando, los van cortando a como ellos entienden, porque ellos piensan venderlos más bien como para jardín, hacer una bolita nada más, un seto y ya. No tienen conocimiento de bonsái y si les estorba el árbol lo cortan la rama, no es nada controlado. Es por eso que también no tienen mucho movimiento estos árboles. Entonces normalmente así es como nosotros conseguimos los árboles. Son árboles recién, y les diría banqueados o extraídos del suelo, pero realmente son arrancados porque no tienen conocimiento. O sea, con lo que pueden y como pueden arrancan los árboles, los ponen sin gran humectación, los ponen en este tipo de costales, de telas, los amarran, los traen para acá y después de 1 o 2 días de estar por ahí guardados, vienen y los ofrecen. Entonces nosotros los compramos de esta forma. Este árbol ya tiene un poco más de tiempo, o sea, este árbol ya tiene el follaje un poquito más recuperado, pero usualmente así es como vienen los árboles, con mucho menos follaje y el follaje muy lejos del tronco. Después de este punto, nosotros lo que hacemos es dejarlos reposar un poco de tiempo
y los ponemos en algún recipiente de entrenamiento, en este caso es una tina de plástico, y empezamos a hacer algunas podas para empezar a acercar el follaje. Empezamos a hacer tal vez un primer diseño o una primera aproximación de lo que sería el diseño para eliminar ramas que no nos van a servir, pero es necesario dejar ramas de sacrificio. Si se fijan, aquí tiene toda esta rama larga. Todos ustedes sabrán que de la importancia que tiene el follaje en los juníperos. Son árboles que todo el vigor lo tienen de ahí. Entonces, si nosotros cortamos todo el follaje que no nos va a servir desde un inicio, el árbol incluso se puede morir, pero si no se muere, al menos si pierden mucho vigor, empiezan a hacer follaje demasiado estresado y no brotan muy rápido. Entonces lo que hacemos es poner algunos alambres, en este caso tiene más alambres de lo que usualmente ponemos, pero empezamos a hacer un primer acercamiento de lo que vamos a necesitar en el diseño, dejando algunas ramas de sacrificio que nos ayuden a seguir jalando mucho follaje, mucho vigor hacia el verde, y la vamos cortando poco a poco, tal vez cada mes, 2 meses, vamos quitando una sección de la rama, o si tiene varias ramas, vamos quitando ramas poco a poco. Después de este punto, seguiría algo más o menos como este. Este es un árbol que ya tiene, el primer árbol, cuando lo tenemos en costal, lo dejamos más o menos un par de años, sin tocarlo, sin hacerles nada, para que tengan mucho vigor. Aparte, aunque queramos hacer algo, tenemos tanto trabajo aquí que no nos da tiempo de esos árboles que vamos comprando. Realmente vamos dándole prioridad a los que ya tienen más tiempo aquí. Entonces ni siquiera tal vez no es necesario 2 años, puede ser en menos tiempo, pero no nos damos abasto con el trabajo. Pero bueno, después de 2 años sería el paso ya de empezar a podar el árbol. Unos 6, 8 meses después tenemos el árbol a lo mejor de este tipo, donde ya le quitamos los alambres de su primer alambrado y empezamos a hacer el descortezado, empezamos ya a quitar estas ramas de sacrificio. Este árbol ya no tiene esas ramas de sacrificio y empezamos a concentrarnos en lo que va a ser el diseño del árbol. Unos años después podemos tener material ya como donde el follaje lo tiene mucho más compacto, donde podemos empezar a formar más ya lo que es el bonsái, empezar a compactar las ramas. Ya lo que era madera muerta solamente descortezado, podemos trabajarlo como Si quieres acercarte un poquito, Vic. En este caso, a mí me gusta mucho trabajar la madera muerta de las coníferas a mano. Entonces todo esto es con formones, con gurbias, con pinzas. No tiene absolutamente nada de trabajo a máquina, que también me gusta trabajar mucho a máquina, pero eso lo hago usualmente con los caducifolios. Entonces, este árbol en particular, si se fijan, vean, esta es una pequeña vena, solamente ahorita no se nota mucho porque no es momento de limpiar estas venas, las venas en los juníperos, la corteza, porque ya está haciendo calor. Entonces, pero esta es una pequeña vena que alimenta todo el follaje de este lado. Ahorita voy a girar el árbol para que vean cómo del otro lado está todo muerto. Y esta vena que viene aquí, que se reduce incluso a escasamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, que es lo que está alimentando todo el follaje de la punta. Aquí pueden ver como de este lado, que es la parte trasera, se puede ver bien como prácticamente no tiene corteza, no tiene venas vivas. Es por eso que se eligió aquel frente del árbol, para que se viera ese juego entre las venas vivas y la zona de madera muerta. Este es un árbol que todavía tanto la madera como el follaje hay que seguir trabajando. De hecho, este árbol ya le toca desalambrado, una poda, una buena limpieza, así con las follaje axilar, ramas axilares que hay que quitar y volver a alambrar. Bueno, creo que por tiempo vamos a hacer una pequeña pausa, 1 minutito, que nos comentaron de la asociación que las transmisiones tienen que durar máximo media hora, entonces vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. En 1 minuto volvemos. En 1 minuto.